Número 17, al fin terminamos con las propiedades topológicas de Rn, que son propiedades muy importantes sobre la estructura del espacio que estamos trabajando y propiedades que vamos a estar utilizando, que van a estar utilizando en el resto del curso y en cálculo 4 también. Y ahora vamos a empezar con la segunda sección de esta unidad, que es el teorema de Bolzano-Weierstrass. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar el teorema de Bolzano-Weierstrass en R, y voy a hacer algunos comentarios también que son importantes, porque probablemente la demostración que hicieron en cálculo 1 de este teorema fue utilizando el axioma del supremo. Entonces, una de las razones por las cuales voy a revisarlo nuevamente es porque, en primer lugar, la demostración prácticamente va a ser una calca, la demostración para Rn de lo que es para R, y vamos a demostrarlo no usando el axioma del supremo, y ahora voy a ir platicando por qué. Entonces, recordemos que un campo ordenado arquimediano tiene la propiedad del supremo si, solo si, tiene la propiedad de los intervalos anidados. Entonces, eso, cuando vieron la construcción de los números reales, justamente puede ser que hayan tenido un curso como, no sé, no malo, pero un curso estándar donde solamente les presentaron la construcción axiomática de los números reales, y en donde casi al finalizar el curso o a mediados del curso vieron el axioma del supremo que hacía al conjunto de los números reales un espacio completo. Ahora, si llevaron un curso bueno, debieron ver que la propiedad de intervalos anidados es equivalente a la propiedad del supremo, y es equivalente a las cortaduras de Dedekind, y eso es equivalente también a que toda sucesión de Cauchy converge, que es como definimos un espacio completo en la sección de espacios métricos. Entonces, un espacio es completo si, solo si, toda sucesión de Cauchy converge, ¿se acuerdan? Entonces, voy a ir platicando un poco de por qué definimos eso de esa forma y no lo hicimos en términos del axioma del supremo. Ahora, hay una cosa importante. El orden. Entonces, en R, un campo ordenado, por ejemplo, como los números reales, como digo, va a tener un orden. Un orden que se representa como de esta manera. Entonces dice que R con esto es un campo ordenado. Es decir, que esta cosa sea compatible con las operaciones x menor o igual que y, entonces x más z es menor o igual que y más z, y si x es mayor o igual que 0, entonces, y y es mayor o igual que 0, entonces tenemos que el producto es positivo. Y esto lo revisaron sin importar si vieron la construcción axiomática o no. Luego venía algo que era la propiedad arquimediana. Entonces, la propiedad arquimediana de los números reales nos dice que para toda x en un campo, dije en los números reales, vamos a decirlo en un campo, generar un campo K. Entonces, para todo x en un campo que sea positivo, la x, entonces para todo x y y en el campo, existe un número natural n tal que n por x es mayor que y. O seguramente vieron otra versión equivalente que dice que para toda x mayor que 0 en el campo existe un n en los naturales tal que 1 sobre n es menor que x. Y hay otras versiones más equivalentes que se usan según el contexto que uno esté discutiendo. Entonces,
lo que dice la propiedad arquimediana en palabras o intuitivamente lo que dice esto es que no importa, o sea, si yo tengo las, por ejemplo en R, pensando en R, no en un campo en general como acá, pensando en R. Entonces si yo te doy, o si tú me das un número muy grande, por ejemplo 10 a la 8, y me das un número chiquito, por ejemplo 0.2, entonces siempre va a haber un número natural que multiplicado por este va a superar a este y. Siempre. En otras palabras, lo que quiere decir es que no importa cuán grande sea el número y o cuán pequeño sea el número x, si se suma x consigo mismo, que es multiplicar x por algún n, si se suma x consigo mismo suficientes veces, eventualmente va a superar al número y que tú me des, por muy grande que sea. Entonces, en esta construcción se excluye, por supuesto, excluye infinitos o infinitesimales. Entonces, infinitos, es decir, números muy grandes, o infinitesimales, números extremadamente pequeños. O infinitesimales en el campo K en general. Entonces, todo número, en otras palabras, todo número puede alcanzarse sumando suficientes veces una cantidad positiva, lo cual quiere decir que no hay elementos infinitamente grandes y tampoco hay elementos infinitamente pequeños. Entonces, esta propiedad dice que no hay elementos infinitamente grandes o infinitamente pequeños en el campo K. Entonces, el campo K, piénsenlo como los números reales para fijar ideas, pero bueno, eso es en general. Entonces, esta propiedad arquimediana se usa mucho en análisis matemático o sea, cuando lleven análisis matemático van a darse cuenta, y de hecho desde cálculo, si es que llevaron buenos cursos de cálculo 1 y 2, que siempre lo que uno hace es acotar cosas. Cuando ustedes demuestran que un límite existe, cosas de la integral, etcétera, etcétera, siempre están acotando. Entonces, en análisis eso va a ser, eh, se va a utilizar o se va a tener que hacer de manera sistemática. Entonces, la propiedad arquimediana se usa para acotar sucesiones, también para demostrar existencia de ínfimos o supremos, que es lo que los hace complicados de manejar, que es por eso que la integral se encuentran maneras prácticas para calcularlas en vez de estar calculando ínfimos y supremos de las sumas superiores e inferiores. También para construir aproximaciones con enteros, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora viene otra cuestión importante. El supremo de un conjunto se define solo en conjuntos ordenados. Entonces, el supremo se define en conjuntos ordenados, o lo que le llaman conjuntos parcialmente ordenados. Entonces no voy a, o sea, solamente estoy platicando esto para que se den cuenta de varias cosas, pero no voy a escribirlo de manera formal porque esto debieron haberlo visto en cálculo 1. Y si no lo vieron ahí, lo verán en análisis matemático 1 también. Entonces, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, tiene un orden, no tiene, tiene supremo. Se puede definir un supremo. Un supremo en ese conjunto. Entonces, un conjunto infinito con un orden. Y no importa si no es un campo. De hecho, es decir, no importa si no es un campo.
Entonces, el supremo en general se define para conjuntos ordenados, no para campos ordenados, porque ahí hay una confusión también. Cualquier conjunto en general, siempre y cuando sea ordenado, no necesariamente un campo. Y la prueba, pues, es el conjunto de los números naturales. Entonces, no sé, por ejemplo, si tengo A como un subconjunto de N, que sea el que tiene al 1, 2 y 3, pues el supremo de A será el 3 en este caso. Puedo definirlo sin ningún problema. Ahora, ustedes vieron que el conjunto de números reales con esa relación de orden es un campo ordenado completo. Es un campo ordenado completo. Eh, es decir, que tiene la propiedad del supremo. O cumple el axioma del supremo. Que es como que es la construcción que hace Spivak, por ejemplo. Muy bien, entonces los números reales se ven como un campo que además cumplen el axioma del supremo y eso los completa. Y eso es lo que hace que la recta real, o es lo que describe el hecho de que la recta real no tiene agujeros. Cosa que, por ejemplo, pasa con los racionales. Los racionales no, no son un campo ordenado completo. Entonces eso significa que la recta real, si solo me fijo en los racionales, esa recta está llena de agujeros. ¿Cuántos agujeros? Tantos como números reales, que son los números irracionales. Entonces, esa propiedad es la base del teorema de Bolzano-Ballestas. Entonces, para demostrar Bolzano-Ballestas, uno utiliza el hecho de que R es un campo ordenado completo. Y en las demostraciones tradicionales se utiliza el axioma del supremo. Muy bien, entonces, y no solamente es la base del teorema de Bolzano-Ballestas, es también Weierstrass. Déjenme escribir bien esto. Entonces, también del teorema de Heine-Borel. Es la base para demostrar convergencia de sucesiones. Eh, etcétera. Entonces, en la demostración, que es lo que nos atañe ahora, del teorema, le voy a poner así, Bolzano-Ballestas, se usa el axioma del supremo. En las demostraciones tradicionales. Es decir, en esencia, en el fondo lo que se está usando es que R es un campo ordenado completo. Entonces simplemente voy a decir que se usa que R es completo. Ahora hay un problema porque Rn no es un campo ordenado. Es decir, no se puede definir un orden en Rn. Intuitivamente es claro porque, por ejemplo, si estoy en R2, si estamos en R2, ¿qué puedo decir de este punto respecto a este de acá? O sea, puedo decir que este es mayor que este o este es menor que este, ¿bajo qué condición? Entonces no hay un orden. Uno podría pensar, bueno, depende de las coordenadas, entonces si Y1 es menor que X1 y acá si X2 menor que Y2, lo que sea, entonces puedo definir, pero no cumplen las propiedades de orden, las propiedades que tiene que cumplir un orden. Entonces no hay una relación de orden. Entonces, esto se demuestra en análisis, pero de hecho lo podrían demostrar. Podrían verlo en la ayudantía. No es un campo ordenado, no tiene un orden. Entonces,
la definición de supremo usa explícitamente una relación de orden. La definición de supremo usa una relación de orden. Entonces, ¿cómo se define el supremo en un conjunto? Pues se dice sea X con esta relación un conjunto ordenado y A un subconjunto de X. Entonces, decimos que un elemento S de X es supremo de A. Si, número uno, S es cota superior. Si X es cota superior de A. ¿Qué significa eso? Pues que A es menor o igual que S para toda A en A. Y número 2, que es la menor de las cotas superiores. Entonces, en otras palabras, si U es otra cota superior, entonces S es menor o igual que U. Entonces aquí está la relación de orden. Entonces si no tengo que el campo es ordenado, no puedo definir un supremo ahí. Entonces, en palabras brutas podemos decir, sin orden o sin relación de orden, sin una relación de orden, no hay supremo. Por supuesto que si ustedes leen por ahí van a ver que los complejos se puede definir algo parecido a esto, etcétera, pero digamos en general no hay un orden natural compatible con la estructura vectorial. Entonces en Rn no existe un orden natural compatible con la estructura vectorial. A diferencia de R, en R sí, excepto si n es igual a 1. Entonces esto vale para n mayor o igual que 2. No hay. Entonces no tiene sentido decir, no tiene sentido poner algo como que x1, x2 es menor o igual que y1, y2. Bueno, si ven, yo a veces pongo las componentes arriba o abajo, pero eso ya lo hemos explicado infinitas veces que da igual, y da igual poner el vector así o ponerlo como que le dicen vector renglón o vector columna o como un vector renglón, exactamente lo mismo, por ser el plano un espacio plano precisamente. Entonces no tiene sentido esto de forma que respete la geometría del espacio. Del espacio, no tiene sentido. Entonces, si quieren, les pongo la definición de conjunto parcialmente ordenado para que lo tengan ahí. Pero esto no es parte del curso, es una discusión que estoy haciendo para justificar por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Entonces, dado un espacio así, es un conjunto parcialmente ordenado. Entonces, más bien, podemos decir que X es un conjunto parcialmente ordenado si solo si satisface, número uno, que si solo satisface, número uno, que sea reflexiva, es decir, X es menor o igual que X para toda X en X. Luego, número 2, tiene que cumplir la anisimetría, que es X es menor o igual que y X menor o igual que X, entonces X es igual a Y. Y la transitividad.
que vieron justamente que los reales tienen esta cosa. Entonces, que x es menor o igual que y es menor o igual que z, eso implica que x es menor o igual que y. Entonces, ese es un conjunto parcialmente ordenado, solamente para que, por si no lo vieron. Entonces, dado un subconjunto de x, a que pertenece a x es cota superior de a, si a es menor o igual que u para toda a en a. Bueno, sí, perdón, una u en x. Entonces, una u en x es cota superior de a si a es menor o igual que u para toda a en a. Entonces, ¿qué significa eso? Pues, pensando en los reales, si tengo este conjunto a subconjunto de r, entonces este número de acá, si esto es 0, 1, por ejemplo, el 2 o el 1.5, es cota superior porque cualquier elemento de este intervalo es menor que 1.5. Y de hecho aquí el supremo sería 1, que es la menor de todas las cotas superiores. Entonces el axioma del supremo, ¿qué es lo que dice? Que ya lo hemos usado, por cierto. Todo subconjunto no vacío de x, distinto del vacío de x conjunto parcialmente ordenado, acotado superiormente, tiene supremo. Y bueno, también está el axioma, digamos, se puede escribir en términos del ínfimo. Entonces, todo subconjunto de x distinto del vacío acotado inferiormente, que sería la definición análoga aquí, o sea que todo elemento es menor o igual que cualquier elemento de A, es acotado inferiormente, tiene un ínfimo. Exactamente lo mismo, pero para lo que estamos discutiendo, pues nos quedamos con con la versión más usada del axioma del supremo. Entonces, tenemos que reemplazar el orden en Rn. Entonces, como Rn no tiene orden, hay que encontrar algo para, entre comillas, reemplazarlo, para reemplazar ese orden. Y entonces se usa la norma, por eso es tan importante. Entonces se usa la norma que permite hablar de, vamos a llamarlo así, acotación. Entonces puedo saber si un conjunto está acotado en términos de la norma, distancia y convergencia. Entonces la norma va a jugar el papel del orden en Rn. Y bueno, y de ahí la topología permite hablar de sucesiones, conjuntos compactos, etcétera, y en esencia, en el fondo de Bolzano-Ballestas. Entonces el orden en R se cambia por la norma en Rn. Vamos a ponerlo así. R, Rn, entonces el orden lo estamos cambiando por una norma. El supremo se cambiará por una métrica o la distancia. La métrica. Y los intervalos en R se cambiarían por bolas o vecindades, delta vecindades como habíamos definido. Muy bien, entonces como en Rn no hay un orden natural, las demostraciones que usan orden y el axioma del supremo como Bolzano-Ballestas se van a basar ahora en la estructura métrica del espacio. Como Rn no hay un orden natural, las demostraciones que usan orden y el supremo y el axioma del supremo como Bolzano-Ballestas se basan ahora
en la estructura métrica del espacio. Entonces se empieza a ver por qué es tan importante que un espacio sea normado, que un espacio sea métrico, etcétera. Ahora también hay otra cuestión que, por ejemplo, un campo ordenado completo ya es arquimediano. Entonces no necesitamos ponerle la, la propiedad arquimediana. Entonces, eh, un campo ordenado completo ya es arquimediano. Entonces, ¿qué significa que no se le tiene que poner la propiedad arquimediana como un extra? Porque en estos campos el axioma del supremo implica la propiedad arquimediana. Entonces esto si lo vieron en cálculo 1, excelente. Si no, aquí se los estoy contando para que lo sepan. Y si les interesa pueden revisar por ejemplo el Sagan en el capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 2. Entonces, la propiedad arquimediana ya está como un teorema y no se tiene que meter como un axioma. Por eso los números reales vistos como de la manera axiomática se dice, bueno, es un campo con la suma y la multiplicación y además hay que ponerle el axioma del supremo. Entonces con eso automáticamente es un campo arquimediano. Entonces eso implica que en R no hay números infinitamente grandes ni infinitamente pequeños. Entonces no hay infinitesimales ni hay infinitos. Entonces vamos a poner eso aquí. La completitud de implica en general que no existen infinitesimales. Por ello, los campos ordenados completos no pueden ser no arquimedianos. Entonces, si es completo, automáticamente es arquimediano y eso automáticamente quita la existencia de infinitesimales o números muy grandes. Ahora, por el otro lado, sí hay campos ordenados no completos, o sea, simplemente campos ordenados no arquimedianos, que tienen infinitesimales. Y bueno, eso, una de esas cosas, son lo que se conoce como los hiperreales. Los hiperreales y hay otra cosa que se llama las series de Hahn, pero bueno, eso según recuerdo. Pero la parte importante son los hiperreales. Entonces, hay cursos de cálculo 1 donde se ven los hiperreales y se hace la construcción en términos de un campo ordenado no arquimediano, de manera que tengas infinitesimales y números muy grandes. Entonces ese campo se le llama los hiperreales y se denota así, con una estrellita y los números reales. Pero bueno, entonces de hecho todo campo ordenado completo va a ser isomorfo a R también. Ese es un hecho. Entonces todo campo ordenado completo se demuestra que es isomorfo a R, a los números reales. Entonces, en otras palabras, esto quiere decir que R es el único, en el fondo, el único campo ordenado completo.
que hay. Entonces, de ahí la importancia de los números reales. De ahí de por qué los números reales son tan especiales. Entonces, que sean isomorfos es puedes tener un conjunto ordenado completo que tenga otra suma, otra multiplicación, otra relación de orden, otra propiedad del supremo, pero estructuralmente va a tener la misma forma que los números reales. Entonces, matemáticamente hablando, van a ser los números reales a final de cuentas. Entonces, y de aquí, de estos hiperreales, hay algo que se llama entonces, hiperreales. Ya que estamos hablando de esto, surge algo que se llama cálculo no estándar o análisis no estándar. Con infinitesimales. Esto lo hizo, ¿cómo se llama? Abraham, como le quieran decir, Robinson. Ahí por los años 60. Entonces, él demostró que ese análisis no estándar es totalmente equivalente al análisis que se llamó después estándar, que es la construcción de los números reales que nosotros estamos viendo. Entonces, en ese análisis no estándar, los hiperreales son una extensión de R. Entonces, los hiperreales son extensión de los números reales con infinitesimales y números infinitamente grandes. Entonces, y aquí, bueno, ya no voy a platicar un poquito nada más. Por ejemplo, un infinitesimal va a ser un número distinto de cero tan pequeño. Bueno, voy a ponerlo. Un infinitesimal epsilon es un número distinto de cero tan pequeño que la norma de epsilon es menor que 1 entre n para toda n en los naturales. Y un infinito, que le llaman h, es un número mayor que cualquier real. N en los naturales. Entonces se ve que no se cumple la propiedad arquimediana. Entonces hay números infinitamente grandes que no los puedes alcanzar. Entonces las operaciones aquí van a ser como los números reales. Se tiene la suma, la resta, la multiplicación, la división, excepto por cero, etc. Entonces, en nuestro cálculo, por ejemplo, si tenemos algo así como dy en dx igual a k, entonces en el cálculo no estándar, pasar de aquí a acá, esto no está justificado, o sea, no es formalmente válido. Sin embargo, los físicos, los ingenieros e incluso los mismos matemáticos hacen esto. Entonces, ¿por qué? No es formalmente válido en el cálculo, en el cálculo estándar. ¿Por qué? Porque no hay infinitesimales, es decir, pues dx y dy no son números. No son números aquí. Sin embargo, en los hiperreales sí. Entonces, en esto, este es dx y dy sí son números. Y entonces operan con las reglas básicas de los números. Entonces, si esto es una división, pues que está dividiendo lo paso multiplicando acá y es perfectamente válido. ¿De acuerdo? ¿Sí ven? Entonces, luego, porque en la facultad la gente critica y dice que esto no se puede hacer, pero claro, no tienen conocimiento que está esa construcción. Entonces, al menos ustedes ya saben que está. Los hiperreales. Y los hiperreales, esa construcción es totalmente equivalente al cálculo estándar. Entonces, todo resultado del análisis estándar se puede demostrar más fácilmente usando hiperreales. Y la demostración de equivalencia entre estándar contra no estándar
es lo que se conoce, o se hace la demostración con lo que se conoce como el principio de transferencia. Entonces, el principio de transferencia, entonces vamos a decir esto es equivalente a esto, así abusando de la notación, con el principio de transferencia. Entonces, el principio de transferencia permite demostrar que todo teorema que se prueba en análisis estándar se cumple en análisis no estándar y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, al final de cuentas, sí, los ingenieros están bien. Entonces, no hay que criticarlo. Pero ya saben por qué, ya saben el motivo. Si les interesa esto, me desvié un poco porque justo esta discusión me fue llevando a esto, pero eso es parte de lo que es una clase, ¿no? Entonces, si les interesa esto, yo hay dos libros que no he revisado mucho al respecto, pero si les interesa, hay un par de libros que creo que son buenos para esto, que es el de cálculo elemental infinite, ¿cómo se dice? Infinite, me parece que así. Y esto es de Jerome Kessler. Y también está pues el libro de Abraham Robinson, que se llama Non-Standard Analysis. Bueno, ya con toda la herramienta que hay ahora pueden encontrarlo fácilmente en la red o pueden utilizar el libgen o lo que sea. Entonces, si es que les interesa, pero bueno, esto no lo vamos a estudiar. Simplemente esto nos llevó acá y una buena oportunidad de explicar esta cosa. Ahora, entonces, en conclusión, por lo tanto, Rn no es ordenado. Entonces, volviendo a lo que nos atañe, entonces no se puede hablar de supremo. Supremo, entonces no hay elección del supremo, pero por eso en cálculo 1 se ven los otros formalismos que son equivalentes al accionado del supremo, justo porque en Rn se tiene ese problema. Y uno de esos, que es el que vamos a usar, pero sí se puede hablar de intervalos anidados, cortaduras de Dedekind, sucesiones de Cauchy, etcétera, que todas estas cosas son equivalentes entre sí y hacen del campo un campo completo, y de hecho Rn demostramos en la sección anterior que era un campo completo. Entonces, bueno, entonces no tenemos axioma del supremo, pero sí tenemos intervalos anidados, cortaduras y sucesiones de Cauchy. Nosotros vamos a usar sucesiones de Cauchy en la siguiente subsección, y en esta vamos a usar los intervalos anidados. Entonces primero vamos a dar la primera definición de este tema. Vamos a decir que si alfa j es menor que beta j para toda j desde 1 hasta n, o sea, lo que vamos a definir son intervalos, donde alfa j, beta j son números reales, para toda j, bueno, ahí ya lo tengo aquí. Iba a poner para toda j en pero ya está. Entonces, vamos a denotar, número 1, al intervalo i como el conjunto de puntos en Rn tales que alfa j es menor o igual que xj, menor o igual que beta j, donde j va desde 1 hasta n. Entonces no sé si había mencionado, pero bueno, se suele denotar como el in al conjunto que tiene 1, 2, 3, etcétera, hasta n, un conjunto finito.
Entonces lo puedo dejar así o puedo poner el IN. Eso lo voy a hacer. Eventualmente voy a poner eso en vez del otro. Entonces esto es un intervalo cerrado. NRN. Y vamos a llamarle J al conjunto de X en Rn, tales que alfa J es menor que XJ, menor que beta J, para J que pertenece, y aquí lo voy a poner al IN, en vez de donde IN es igual a 1, 2, 3, etcétera, N. Es un intervalo abierto, se le llama. NRN. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ver primero, o sea, esto es una extensión de lo que se tiene en los números reales. Digamos, esta definición viene de esto, de decir, bueno, nosotros en R, por ejemplo, tenemos un intervalo alfa 1, beta 1, y entonces x1 pertenece a este intervalo. Luego, cuando vamos a dos dimensiones, ¿cómo extendemos ese intervalo? Pues seguimos dejando la x1 correr en ese intervalo, alfa 1, beta 1, y luego la x2 la dejamos correr en el intervalo alfa 2, beta 2. Entonces aquí voy a tener x2, aquí voy a tener x1, y el producto cartesiano de estos dos me va a dar un rectángulo abierto, definiendo los conjuntos abiertos. Entonces esto que está aquí es una extensión de la idea en R. Entonces si me voy a R3, pues tendría otro y otro y otro, etcétera. Entonces lo que dice esto es que ese J precisamente es x1 hasta xn en Rn, tal que alfa 1 es menor que x1, menor que beta 1. Alfa 2 es menor que x2, menor que beta 2, etcétera, hasta alfa n es menor que xn, menor que beta n. Y esto lo que nos da es el hiperrectángulo en n dimensiones. Entonces en R3 pues nos dará el paralelepípedo así, etcétera. Entonces esta es la expresión extendida de esto. Ahora, ¿cómo sabemos que es un conjunto abierto? ¿Cómo sabemos que esto es un conjunto abierto? Bueno, vamos a demostrar ese hecho, que me parece que es mejor si lo hacemos acá. Entonces vamos a poner un lema 2.2.1. Entonces vamos a decir que el conjunto se ha dado alfa j menor que beta j, tal que alfa j, beta j pertenecen a los reales para toda j en IN. Entonces el conjunto J igual el conjunto de X en Rn, tales que alfa J es menor igual que, es menor, perdón, el abierto, menor que XJ, menor que beta J para J en IN, es abierto en Rn. Y también, número 2, que I es un conjunto cerrado. Entonces vamos a demostrar esto y luego con eso definimos esos conjuntos como esos intervalos. Entonces, demostración. Número 1. Nosotros sabemos que un subconjunto de Rn es abierto si para toda x en u existe un delta mayor que 0, tal que la bola de radio delta centrada en x está contenida en u. Nuestra definición que hemos estado usando continuamente de conjuntos abiertos en la topología. Y entonces, y esta n delta de x
que es la epsilon vecindad, que es la bola. Entonces es el conjunto de Y's en Rn, tales que la norma de Y menos X es menor que delta. Entonces vamos a tomar, en este caso tenemos que J lo podemos tomar así, y esto es exactamente lo mismo que, o sea, J es igual al conjunto de X en Rn, tales que alfa J es menor que XJ menor que beta J para J en el IN, y esto es lo mismo que tener alfa 1 beta 1 producto cartesiano alfa 2 beta 2 producto cartesiano alfa n beta n, por definición es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Tomando la dimensión J, la J-ésima. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el 0, tenemos alfa J, tenemos por acá beta J, y aquí tenemos al punto XJ. Entonces, si X pertenece ahí, X que pertenece ahí, a J, perdón. Entonces, eso quiere decir que para toda J tenemos que alfa J es menor que XJ menor que beta J para toda J desde 1 hasta N. Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos que tomar la delta J, la delta aquí, como el mínimo entre esta distancia, que es beta J menos XJ, o XJ menos beta J, y esta distancia, que es o sea, esta distancia es XJ menos alfa J, y esta distancia de acá es beta J menos XJ. Entonces la delta J la tenemos que tomar como el mínimo entre XJ y alfa J y beta J menos XJ, para asegurar que quede totalmente contenida en este intervalo. Entonces, si el XJ está muy pegado acá, se toma como esta distancia la delta, la menor, y entonces la bola está totalmente contenida en ese conjunto. Si el conjunto más pequeño, pues sería el otro. Si la XJ está por acá, pues queda totalmente contenida ahí, si se ve, ¿no? Y si la distancia es la misma, pues se puede tomar una o la otra indistintamente. Ahora, esta delta J, por definición, bueno, por esto que tengo acá, es positiva. Es positiva. Y vamos a tomar entonces, esta es la delta en cada dimensión. Entonces, si lo piensan en R2 yo tendría, para fijar ideas nada más, para que se entienda qué demonios estamos haciendo. Entonces, si estamos en R2, aquí tendría alfa 1, beta 1, X1, y acá tendría alfa 2, beta 2 con X2. Entonces esto genera este rectángulo. ¿De acuerdo? Este sería mi rectángulo I. Entonces aquí estoy agarrando una delta 1, acá tengo una delta 2, y entonces en el rectángulo voy a tomar la mínima de estas dos para asegurar que quede acá adentro. Aquí tendría mi punto. Entonces, si esta delta es muy grande respecto de esta, pues en vez de agarrar esta delta grande, agarro esta chiquita para asegurar que la bola quede contenida en el rectángulo. Entonces, vamos a decir sea delta el mínimo de todas las deltas en cada una de las dimensiones. Entonces, esto se puede escribir como el mínimo de J entre 1 y n de delta J, y esto es mayor que 0. Entonces esto asegura que delta es suficientemente pequeño para mantenerse dentro de todos los intervalos, o sea, de todos los hiperrectángulos ya en n dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a dar, o sea, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Esto. Entonces vamos a dar un elemento aquí y tenemos que ver que ese elemento está en J.
Entonces, en este caso, adaptándolo a nuestro problema sería J de Rn, voy a ponerlo acá. Entonces, J, subconjunto de Rn, usando nuestra notación, subconjunto de Rn es abierto si para toda X que pertenece a J existe delta mayor que 0, tal que n delta X está contenido en J. Entonces vamos a dar un elemento en n delta de X. Y hay que ver que está en J. Si Y pertenece a n delta de X, por definición, yo tengo que la norma de Y menos X es menor que delta, ¿cierto? Ahora, pero, por cosas que habíamos probado antes, este valor absoluto es mayor, perdón, esta norma siempre es mayor que las componentes, o sea, la norma 1 era menor o igual que la norma 2, ¿se acuerdan? Entonces, YJ menos XJ es menor que la norma y esta norma es menor que delta. Ahora, esta norma, explícitamente, que es la norma euclidiana, es igual a la suma desde j igual a 1 hasta n de YJ menos XJ al cuadrado. Y esto a la 1 medio. Esto es menor que delta. Ahora, como esto es positivo, valor absoluto es positivo, yo tengo que 0 es menor que YJ menos XJ al cuadrado. Si elevo al cuadrado, las desigualdades se quedan tal cual. Y esto es menor que la suma desde j igual a 1 hasta n de YJ menos XJ al cuadrado. Y esto, que es exactamente la norma de y menos x al cuadrado. Y esto es menor que delta cuadrado. Es menor que delta cuadrado. Entonces lo que tengo es que YJ menos XJ al cuadrado, y de hecho, bueno, no tenía que hacer esto al cuadrado, pero bueno, voy a dejarlo así. Es menor que delta al cuadrado. No sé, no quería la raíz esta. Entonces esto es menor que delta al cuadrado. O lo que es lo mismo, como esto es mayor que 0, pues es valor absoluto de que ¿para qué hice esto? Van a decir, pues sí, lo hice de más. Entonces, vamos a quitarlo entonces. Entonces de aquí tengo que YJ menos XJ es menor que delta, pero delta es igual al mínimo de delta 1 hasta delta n. Y por definición de mínimo, o sea, esto es el mínimo de j de 1 a n de delta j, pero esta por ser mínima es menor o igual que delta j para toda j. ¿De acuerdo? O sea, por ser el mínimo, esta delta es la más chiquita de todas estas. Entonces, para alguna de estas va a ser igual y las restantes van a ser mayores que este. Entonces, por eso esa delta es menor, ese mínimo es menor o igual que la cualquier delta que está aquí. Menor o igual. Entonces, pero esta delta j es el mínimo de xj menos alfa j, coma beta j menos xj. ¿De acuerdo? Es el mínimo. Entonces, ¿qué significa? Como esto es el mínimo, o esto es menor o igual que este, o que este, por ser el mínimo. Entonces, si el mínimo es este, entonces este mínimo es igual a este, y este mínimo es menor que este. Pero si el mínimo es este otro, entonces el mínimo es igual a este, y todo este es menor que este otro. ¿De acuerdo? Tengo esos dos casos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que YJ menos XJ es menor que delta.
Eso sí, solo sí, menos delta es menor que yj menos xj es menor que delta. Entonces esto implica que xj menos delta es menor que yj menor que delta más xj o xj más delta. Ahora, por un lado, voy a ponerlo así, que son los pasos que los libros se saltan siempre. Entonces, pero xj menos delta j, que es lo que tengo aquí. Y aquí, ¿por qué? Ah, sí, menor o igual, perdón. Eso es lo que quiero, de hecho. Entonces, o sea, esto es cierto lo que había puesto, pero también este es menor que esta delta j. Entonces, así, aquí tendría delta j, delta j. Entonces, pero si xj menos delta, o más bien, pero xj menos delta j, esto es mayor o igual. O sea, aquí lo que tengo en esencia es que delta j es menor o igual que xj menos alfa j. Y que delta j también es menor o igual que beta j menos xj. Entonces de aquí si multiplico por menos me queda que... Ah, no, esto está bien. Entonces esto es mayor o igual que delta... Esto es mayor o igual que xj. Y este menos delta j si multiplico por menos... o bueno, voy a ponerle así, menos... Y este delta j, que es xj menos alfa j, así, mayor o igual. Y esto es igual a alfa j. Entonces lo que tengo es que xj menos delta j es mayor o igual que alfa j. Y la otra, que es xj más delta j, es menor o igual que xj más beta j menos xj. O esto es igual a beta j. Entonces tenemos que xj más delta j es menor o igual que beta j. Entonces, por lo tanto, esto que está aquí, entonces tenemos que alfa j es menor o igual que xj menos delta j, y esto es menor que yj, y esto es menor que beta, no, perdón, que xj más delta j, y esto ya vimos que es menor o igual que beta j. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos es que alfa j es menor que yj, menor que beta j para toda j en y n. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí está. Que la y pertenece a j. Y pertenece a j. Entonces, por lo tanto, hemos demostrado que n delta de x está contenido en j. Por lo tanto, j es un abierto en Rn. Y hemos demostrado ese primero. Y ahora, el segundo, hay que ver que el otro es un cerrado. Entonces, para eso, a ver, número 2. Es que esto no me acuerdo si se los puse en el como tarea, creo que no. Entonces, número 2. De hecho, podemos demostrar algo más en general. Podemos demostrar que si tenemos un conjunto finito ahí desde igual a 1 hasta n, son conjuntos de R cerrados, entonces el producto cartesiano es su conjunto de Rn es cerrado en Rn. Y luego lo aplicamos al caso de Lie. ¿Sí? Sí, así es como queremos hacerlo. Entonces, A es cerrado, sí, solo si su complemento es abierto. Entonces, por demostrar que el complemento es abierto.
Entonces A complemento es A1 cruz, etcétera, AN complemento. Entonces vamos a dar un elemento aquí, sea X que pertenece al complemento de A. Entonces eso implica que X no está en A. Entonces si X no está en A es igual a 1, etcétera, cruz AN. Entonces si X no está en A, eso significa por definición que no está en alguno de estos. Entonces, por definición, existe un J en IN tal que XJ no está en ese AJ. Ahora, pero AJ es cerrado. Es cerrado, por hipótesis. AJ es cerrado en, en R. Entonces, esto implica que su complemento es abierto. Es decir, existe delta mayor que cero tal que la bola, que la vamos a escribir como este conjunto, o sea, la bola de radio delta centrada en X, si quieren, tal que la bola de radio epsilon centrado en X está contenido en AJ complemento. Es decir, como esta bola estamos en R, sería el intervalo XJ menos delta, XJ más delta. Entonces este está contenido en AJ complemento. Ahora, esta bola es el conjunto de Y's en Rn tales que la norma de Y menos X es menor que delta. Entonces, por otro lado, n epsilon de X, por definición, son los Y's en Rn tales que la norma, que en este caso es valor absoluto de Y menos X, es menor que delta. Entonces, esto implica que si Y pertenece a esta bola, si Y pertenece a esa bola, entonces valor absoluto de YJ menos XJ es menor que delta en la norma euclidiana. Y entonces esto lo que quiere decir es que YJ pertenece al XJ menos delta, XJ más delta. Y este está contenido en AJ complemento, como ya habíamos visto antes. Entonces lo que tenemos es que YJ no pertenece a AJ, implica que Y no pertenece a A tampoco. Entonces, por lo tanto, Y pertenece a N delta de X, lo cual implica que Y pertenece a A complemento, como hemos visto. Entonces, por lo tanto, N delta de X, hemos demostrado que N delta de X está contenido en A complemento. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, y esto es igual a A1 a N complemento. Entonces, por lo tanto, A complemento es abierto. Y esto implica que A igual a A1 hasta AN es cerrado. Entonces, en particular, alfa 1, beta 1, etcétera, alfa n, beta n, sus conjuntos de R son cerrados. Entonces, por el teorema, I es igual a alfa 1, beta 1 hasta alfa n, beta n, su conjunto de Rn es cerrado. Por lo tanto, I igual a los X en Rn tales que alfa j es menor o igual que xj menor o igual que beta j, j en I es cerrado. Entonces, como estos dos conjuntos son cerrados, con este lema definimos que este conjunto I va a ser un intervalo cerrado en Rn y vamos a decir que este J es un intervalo abierto en Rn, habiendo demostrado que efectivamente lo son. Entonces,
Entonces ya vimos que en dos dimensiones, por ejemplo, sería un rectángulo abierto, un rectángulo cerrado. En tres dimensiones, pues un rectángulo, un paralelepípedo abierto, o sea, sin el borde, sin las caras, o un paralelepípedo cerrado con las caras. Eh, y ahora vamos a recordemos la definición de intervalos cerrados anidados en R. Entonces no vamos a ver cómo se llega a esa definición porque debieron verlo en cálculo 1. Entonces vamos a decir que vamos a llamarle su definición 1. Entonces la sucesión IK eh, de K igual a 1 hasta infinito para los K en los naturales con IK dado como conjunto X en R tales que alfa K es menor o igual que X menor o igual que beta K con alfa K, beta K números reales se llama o es una sucesión de intervalos cerrados anidados no vacíos si y solo si se cumple número 1 que alfa K es menor o igual que alfa K más 1 y que beta K es mayor o igual que beta K más 1 y número 2 que alfa K es menor o igual que beta K para toda K en los naturales. Entonces esta es la definición de intervalos anidados. Ahora, ¿por qué es así? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, si... O sea, ¿qué es lo que nos dice esto? Que alfa 1 es menor o igual a alfa 1 más 1 alfa 2. Y luego para k igual a 2, esto alfa 2 sería menor que... O sea, lo que yo tengo es que si k vale 1, alfa 1 es menor o igual que alfa 1 más 1 alfa 2. Y si k vale 2, entonces tengo que alfa 2 es menor o igual que alfa 3, etcétera. Y lo mismo con este beta 1 mayor o igual que beta 2. Beta 2 mayor o igual que beta 3, etcétera. Entonces lo que me dice esto, bueno, y esto de acá tendría también que alfa 1 es menor o igual que beta 1, alfa 2 menor o igual que beta 2, etcétera. Entonces, en resumen, estas dos propiedades lo que dicen es que yo tengo alfa 1 menor o igual que alfa 2, menor o igual que alfa 3, etcétera. Menor o igual que alfa n. Y ese menor o igual que alfa n más 1. Pero ahora ese es menor o igual que beta n más 1. Y eso es menor o igual que beta n. Por esto de acá. Y esto es menor o igual que beta n menos 1. Y esto es menor o igual que beta 1. Que beta 2 menor o igual que beta 1. Entonces lo que tenemos es que esto equivalen a alfa k sea menor o igual que beta j para toda jk en los naturales. Entonces no importa si k vale 10, ese alfa 10 va a ser menor o igual que beta 1, por ejemplo. O ese alfa 10 va a ser menor o igual que beta 10 también. Que es lo que tenemos aquí. Cualquier alfa es más pequeña que cualquier beta, es lo que me dice esto. Y en esencia tengo esta sucesión de números con ese orden, si se fijan, tengo un orden en R. En R tengo un orden, cosa que no voy a poder extender directamente a Rn con esto. Entonces, ¿qué significa que I?
que i, vamos a decir, i1 por ejemplo, pues va a ser el conjunto de x en R, tales que alfa 1 es menor o igual que x, menor o igual que beta 1. Luego voy a tener que i2 es x en R, tales que alfa 2 es menor o igual que x, menor o igual que beta 2, etcétera, hasta ik, que es x en R, tales que alfa k es menor o igual que x, menor o igual que beta k. Y así me sigo. Entonces, por construcción, y todos estos son distintos del vacío porque tienen este alfa y beta, números reales. Entonces son distintos del vacío. Y tenemos que i2, por ejemplo, por esto que está aquí, i2 está contenido en i3. O sea, porque si vemos esto así, a ver, si vemos esto así, esto me dice que alfa 1 aquí, me dice que alfa 1 está así, alfa 2, alfa 3, etcétera, alfa n. Beta n, beta n menos 1, etcétera, hasta beta 2, beta 1. Entonces yo tengo que este intervalo sería el i1 y ese está contiene, perdón, al i2. Y luego ese contiene al i3. Entonces lo que estoy viendo aquí es que i3 está contenido en i2, i2 está contenido en i1. En otras palabras, i, etcétera. Y a la k más 1 está contenido en ik para toda k en n. Y aquí se ve la razón por la cual se llaman intervalos anidados, porque tengo uno que contiene al otro, que contiene al otro, que contiene al que sigue, que contiene al que sigue, al siguiente, etcétera, etcétera. Entonces tengo una sucesión de intervalos anidados. Una sucesión infinita no numerable. Perdón, numerable. Entonces lo que tengo es que si x pertenece aquí, entonces x pertenece al intervalo ik. De manera simple. Entonces la definición es esa. Y en R también tenemos un teorema, vamos a poner el teorema 1, un campo ordenado es completo si, solo si es arquimediano, que eso debieron demostrarlo en cálculo 1, y cumple la propiedad de intervalos anidados. Entonces, entonces el Rn va a ser un campo arquimediano y va a cumplir con la propiedad de intervalos anidados. Entonces nosotros, digamos, demostramos que el espacio métrico era completo si solo si toda sucesión de Cauchy converge. Y luego lo que habría que demostrar es que toda sucesión de Cauchy converja equivale a decir que es arquimediano y que cumple con las propiedades de intervalos anidados. Pero eso, repito, eso debieron haberlo hecho en cálculo 1 y la demostración para cálculo en varias variables es similar, pero no la vamos a hacer acá, es algo que pertenece al análisis. Entonces, y teníamos una segunda definición. Entonces, definición número 2 de cálculo 1 también. Teníamos que F, campo ordenado, tiene la propiedad
de intervalos anidados sí, solo sí, para toda sucesión IK KNN de intervalos cerrados por la definición anterior, anidados, no vacío, existe al menos un X en F tal que X pertenece a IK para toda KN. Entonces, ¿qué quiere decir? Que X pertenece a la intersección. Es decir, X pertenece a la intersección desde K igual a 1 hasta infinito de los IKs. Entonces, si el campo ordenado no es completo, puede ser que converja a diferentes puntos. En el caso de los números reales, como tenemos aquí en la recta, si yo voy encerrando esto con los intervalos anidados, se ve intuitivamente que va a haber un punto en el cual va a cortar. Digamos, y de ahí viene lo de las cortaduras también. Como que va a llegar a un punto. Y de hecho, esa es la forma en la que uno construye la raíz de 2, por ejemplo. O los números irracionales. Eso lo vieron en cálculo 1. Entonces, si se cumple que el límite de las longitudes, entonces voy a volver a pintar acá. Entonces yo tendría en R, tendríamos nuestra colección de intervalos anidados así. Y 1, tendríamos por acá. Y 2, voy a pintar 3 o 4. Y 3. Y 4, entonces este I4 tiene una longitud. L de I4, este I3 también tiene una longitud. L de I3, luego el 2 también tiene esta longitud. L de I2 y luego el otro tiene esta longitud. Sería L de I1. Entonces vamos viendo que conforme se van, o sea, si sucede que las longitudes se van haciendo cada vez más chiquitas, conforme voy haciendo aquí los intervalos anidados, entonces el límite de esa longitud va a ser 0. Y eso lo que me va a decir es que existe un único punto tal que está en la intersección de todos esos intervalos. Entonces ese teorema lo vieron en cálculo 1. Vamos a llamarle teorema 1. Nos dice, si el límite cuando k tiende a infinito de las longitudes de los intervalos es 0, entonces existe un único punto X en R tal que X pertenece a IK para toda K en N. Es decir, existe un único X en R tal que está en la intersección de todos los IKs. Entonces aquí, en esta cosa y en la definición que tenemos acá, aún tenemos la cosa del orden, pero justo lo que vamos a hacer es tomar estos intervalos como productos cartesianos de manera que hagamos el producto cartesiano de cada cosa de n copias de R, que fue como definimos el producto cartesiano, fue como definimos el espacio Rn a final de cuentas. Entonces, entonces con eso, les repito, se demostraban que podían demostrar la existencia de raíz de 2, por ejemplo, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es extender esas definiciones y teoremas a Rn. Primero vamos a extenderlas para que no se nos pierda el hilo de la comparación que estamos haciendo aquí con todo esto. Y después vamos a demostrar el teorema de Bolzano-Ballestras
en R y luego vamos a demostrarlo en Rn y vamos a ver que es exactamente, prácticamente una calca. Entonces, la definición 1 la vamos a extender, la vamos a escribir como sigue. Definición 2.2.1. No, punto 2, perdón. Ya habíamos definido algo antes, sí. Los intervalos estos. Entonces, la sucesión IK, caños naturales, donde IK está definido, es como en la definición 2.2.1, es una sucesión. Es una sucesión de intervalos cerrados, anidados, no vacíos, en Rn, si se cumple que I1 contiene a I2, contiene a I3, contiene a IN, donde, o sea, en pocas palabras, etcétera. Es decir, que IK contiene a IK más 1, o que IK más 1 está contenido en IK, donde IK es el que habíamos definido cerrado, definido en la definición 2.2.1, es decir, lo voy a escribir aquí para tenerlo. El IK es igual al conjunto de X en Rn, tales que alfa kj es menor o igual que xj, menor o igual que beta kj, donde j pertenece a in. Muy bien, entonces lo que hay que hacer es entender esta notación. Por ejemplo, vamos a agarrarnos en R2. Vamos a ponernos en R2. Ejemplo en R2. Un segundo. Ah, ya vi, ya vi. Ya, perdón, es que estaba viendo dónde había dejado el celular. Ejemplo en R2 me desconcerté. Entonces, en R2, por ejemplo, digamos que tenemos I1 igual al conjunto de X en R2. X en R2 tales que alfa 1 J es menor o igual que XJ, entonces menor o igual que beta 1J para J que pertenece a I2. Entonces, ¿qué significa eso? Que J puede valer 1 o 2. Explícitamente, pues sería el conjunto de puntos x1, x2 en R2, tales que alfa 1, 1 es menor o igual que x1, menor o igual que beta 1, 1, y alfa 1, 2 es menor o igual que x2, menor o igual que beta 1, 2. Entonces, el índice de abajo, me dice qué número de intervalo tengo y el índice de arriba me dice la coordenada. Entonces, en este caso estoy en R2. Entonces, este intervalo lo puedo escribir como alfa 1, 1, beta 1, 1, producto cartesiano con alfa 1, 2, beta 1, 2. Así de simple.
Y bueno, en algunos libros usan la notación para este como 1, 1, 1, producto cartesiano y 1, 2. Y entonces lo que tendríamos es el rectángulo en R2, simplemente. Entonces, suponiendo que son positivos y pérdida de generalidad, bueno, aquí tendría x1, x2, tengo el intervalo alfa 1, 1, intervalo beta 1, 1, aquí tengo alfa 1, 2 y acá tengo beta 1, 2. Entonces, pues me dibuja este rectángulo que es el intervalo i, donde este i1, 1 pues sería este intervalo de aquí y el i1, 2 sería este intervalo de acá. ¿De acuerdo? Y así, si fuera en R3, pues tendría uno más aquí. Y luego el siguiente, podría escribir un i2, sería el conjunto x en R2, tales que alfa 2j es menor o igual que xj, menor o igual que beta 2j para j 1, 2. Entonces ya habiendo aprendido esto, pues me va a quedar alfa 2, 1, beta 2, 1, producto cartesiano con alfa 2, 2, beta 2, 2. Entonces este es el segundo intervalo y esto que me dice aquí es la primera coordenada y segunda, de tal manera que es un encaje de intervalos, es decir que i2 está contenido en i1. Entonces eso significa que aquí tendría, vamos a ponerlo con verde, tendría alfa 2, 1, aquí tendría beta 2, 1, acá tendría alfa 2, 2 y acá tendría beta 2, 2. Entonces esto me genera pues este rectángulo acá. Entonces este es el i1, perdón, y este verde sería el i2 y luego podría construir otro. Entonces esto no necesariamente es así, podría ser que me quedara el i1 así y podría ser que el i2 quedara acá. Pero siempre uno va a estar contenido en el otro y el siguiente también, etcétera. Entonces eso para la cuestión de la notación, que se entienda esto que escribimos aquí. Y ahora vamos a demostrar un teorema, el teorema análogo al teorema 1, es el teorema 2.2.1. Si IK es una sucesión de intervalos cerrados anidados no vacía, entonces existe un X en Rn tal que X pertenece a IK o a la intersección, como lo quieran poner, para toda Kn. Entonces esto es equivalente a que X pertenece a la intersección de los IKs. O sea, está en cada uno de los IKs, que intuitivamente es claro lo que quiere decir eso. Y además, si, bueno, además con mayúscula, vamos a poner así, además, si el límite cuando k tiende a infinito de beta kj menos alfa kj es igual a 0 para toda j que pertenece a in. Entonces este in, claro, se puede confundir. Este in es el c, el 1, 2 hasta n. No confundir con los IKs que tengo aquí. Eso es un problema con la notación, claro, no me había fijado con esto, pero este in se entiende del contexto, que es el 1, 2, el conjunto de n números finitos, pero no es este de acá. Bueno, entonces yo, como les repetí, se hace mucho abuso de la notación acá, a este nivel. Entonces, existe un único X en Rn tal que X pertenece a la intersección de los IKs. Entonces, estas son las longitudes en cada dimensión.
Entonces la dimensión me la da J, recuerden, y esta K me va diciendo el número de intervalo que tengo. Entonces vamos a demostrar este resultado que es sencillo de la cosa que ya tenemos en R. Entonces tenemos que IK es el conjunto de X en R n tales que alfa kj es menor o igual que xj menor o igual que beta kj, donde j, y lo voy a dejar así con el abuso de notación, está en in, donde in es 1, 2, etcétera, hasta n. Entonces esto es una sucesión de intervalos cerrados anidados. Entonces es decir que I1 contiene a I2 y ese contiene a I3, contiene a I4, etcétera. No vacíos. Entonces, ¿qué significa esto? Como el IK está así, entonces digamos que el IK, abusando de la notación, lo podemos escribir como bueno, como ya hemos dicho, el IK lo podemos escribir como alfa K, vamos a decir, más bien, de esto que tengo aquí, que I1 está contenido en I2, en I3, en I4, eso significa que las componentes, es decir, alfa 1J, digamos para el I1, beta 1J, contiene a alfa 2J, beta 2J, y esto contiene al alfa KJ, beta KJ, y este contiene al alfa K más 1J, beta K más 1J, etcétera, para toda J de 1 hasta N. Entonces, como lo anterior es para todo J, es decir, para cada una de las dimensiones. Entonces, para cada dimensión tenemos una sucesión de intervalos anidados, intervalos cerrados, anidados, no vacía, en R. Entonces, de la definición 2, lo que tenemos es que ¿dónde está? De la definición 2 tenemos que existe un XJ en estos intervalos alfa KJ, beta KJ para toda J en IN y para toda K en los naturales. Entonces tal que XJ pertenece a IK para toda K en N. Estamos usando la definición en R porque lo que estamos haciendo es tomarlo por dimensiones, como habíamos explicado acá. ¿De acuerdo? Acá son las dimensiones. Entonces, para cada K yo tengo una cosa. Para cada J, perdón, tengo una cosa. Y ahora lo que tenemos es que si el límite, cuando K tiende a infinito, de las dimensiones, de las longitudes en cada una de las dimensiones, o sea, para cada J, si esto es igual a 0 para toda J e IN, entonces, por el teorema 1 de cálculo 1, existe un único X, existe un único XJ en R, tal que XJ pertenece al intervalo alfa JK, beta JK. Pero esto es para toda J en IN y para toda K en N. Entonces esto lo que dice es que para J igual a 1 tengo un X1 en alfa K1, beta K1. Para
J igual a 2, tengo un X, el X2, la componente X2 en alfa 2J, beta 2J, etcétera. ¿Sí se ve? O sea, es decir, que tengo X1 que pertenece a alfa 1J, perdón, K1, beta K1, y luego tengo X2 que pertenece a alfa K2, beta K2, etcétera, y XN que está en alfa KN, beta KN. Entonces, para toda K en N. Entonces, eso significa que existe un único X que tiene componentes X1 hasta XN que pertenece al producto cartesiano de todos estos. Pero esto, pues evidentemente son los IKs, que es el IK, para toda K en los naturales. Es decir, existe una única X en Rn tal que X pertenece a la intersección sobre los IKs, exactamente igual que como se ve en el caso en una dimensión, ¿ven? Solamente que en vez de tener R, aquí tengo Rn acá. Y es lo mismo, exactamente lo mismo. Muy bien, entonces hemos demostrado este teorema. Entonces, ¿qué significa eso? Pues si yo estoy en Rn y entonces tengo este intervalo I1 y luego tengo otro intervalo, vamos a decir así, sería I2, y luego tengo otro, vamos a decir este I3, y luego tengo el otro que es I4, etcétera. Entonces, eventualmente voy a llegar a que hay un punto, que va a existir un único punto X en Rn, tal que ese X pertenece a todos los intervalos, es decir, a la intersección de todos ellos. Es lo que me dice este teorema, que es lo mismo, la misma idea de R, pero en más dimensiones. Entonces, repitiendo, en análisis matemático, en la sección de análisis matemático y cuando lleven análisis van a demostrar, nosotros ya demostramos eso, que o por definición más bien, un espacio métrico es completo si solo si toda sucesión de Cauchy converge. Y entonces, también se puede demostrar que un espacio métrico es completo si solo si cumple intervalos cerrados anidados y la propiedad arquimediana. Entonces vamos a ponerle aquí nota, observación. En un espacio métrico, o sea, un espacio métrico es completo también si solo si cumple la propiedad de los intervalos cerrados anidados y la propiedad arquimediana. Entonces, eso no lo vamos a demostrar nosotros, eso va a ser un tema de análisis, pero tampoco es complicado de hacer. De hecho, con lo que hemos revisado en la sección anterior lo podrían demostrar. Por supuesto, necesitan la definición de propiedad arquimediana en un espacio métrico, entonces, que es exactamente la misma. O sea, de lo que ya sabemos, la propiedad arquimediana en un espacio métrico, decimos que un espacio métrico X, D tiene la propiedad arquimediana. Sí para todo XY en el espacio X y epsilon mayor que 0 existe un número natural n tal que n por la distancia entre ellos dos, sería la métrica, es mayor que ese epsilon. Entonces, ¿qué significa? Pues si por ejemplo estoy en R2, yo tengo X y Y, entonces la distancia entre X y Y pues es esto de aquí.
acuerdo? Entonces siempre puedo encontrar un n tal que n por esta distancia sea mayor que un épsilon positivo que yo di. Ahora lo que necesitamos, bueno, eso es como extra, esto realmente no se necesita, pero por si les llama la atención. Entonces, en los números reales, en R, decimos que un A subconjunto de R es acotado superiormente si solo si existe una, vamos a decir, K en R tal que K es mayor o igual que X para toda X en el conjunto A y es acotado inferiormente si solo si existe una, vamos a decir, K' en R tal que X es menor o igual que K' para toda X en A. Y entonces un A subconjunto de R decimos que es acotado. Si es acotado inferior y superiormente. Entonces, ¿qué significa eso? Que X es menor o igual que K y X es mayor o igual que X. A ver, aquí me equivoqué. Sí. Mayor o igual, perdón. Entonces tenemos que X es acotado por arriba, entonces es menor o igual que K. Y por abajo es mayor o igual que K'. Pero este, digamos, se puede encontrar un número m que sea mayor que este y que este. Menor que este. Entonces, en esencia es, bueno, yo tengo un conjunto A aquí. Entonces es acotado superiormente si está esta K y es acotado inferiormente si está esta menos K. Pero entonces, digamos que aquí sería el origen de los reales. Entonces yo puedo encontrar una M que sea mayor que K, tal que el conjunto A esté entre M y menos M. Que esté acotado. Es decir, existe M mayor que 0 tal que el valor absoluto de X es menor que M. Y entonces, ¿cómo generalizamos esto a más dimensiones? Pues este valor absoluto me dice que es la distancia o la longitud. Y entonces en Rn, pues eso habrá que cambiarlo por la norma. El valor absoluto lo cambio por la norma. Y de ahí tenemos la siguiente definición. Entonces, definición 2.2.3. El conjunto X, subconjunto de Rn, es acotado si solo si existe m mayor que 0 tal que la norma de X es menor o igual que m para toda X en X. Entonces esto es equivalente a si solo si X pertenece a la vecindad cerrada de radio M centrada en 0 para toda X en X mayúscula, y esta bola cerrada pues es el conjunto de X en Rn tal que la norma de X menos 0 es menor que M. Lo que es lo mismo es el conjunto de X en Rn tales que la norma de X, perdón, cerrado, es menor o igual que M. Entonces donde X pertenece al X, que en esencia en Rn. Entonces ahí está. Entonces vamos a ponerle aquí. Que es lo que está aquí. Entonces, ¿qué significa eso en Rn? Pues si yo tengo mi espacio Rn, habíamos dicho, bueno, lo vamos a dibujar así. Y tenemos un subconjunto ahí, que sea X. Bueno, voy a hacerlo más chiquito para que se vea lo que quiero hacer. Entonces, este es X, conjunto X. Entonces, en algún lugar está el origen de Rn.
Aquí está el origen de Rn. Entonces, respecto a este origen, es acotado si la norma de X, este es cualquier punto del conjunto X, la norma pues es la distancia que hay entre 0 y X. Entonces, si la norma de X es menor o igual que un M, entonces yo puedo encontrar un M, por ejemplo aquí, tal que ese conjunto entonces va a quedar metido en la bola, digo, lo estoy haciendo así. Aquí digamos pinté estos límites para el Rn, pero realmente pues no tiene, entonces pueden hacer más grande, más pequeño, como sea. Entonces no quiero que piensen, se salió del espacio, no, no. No sé, por acá está Rn. Entonces, este conjunto está metido en esta bola verde de radio M centrada en 0. Entonces, si eso pasa, el conjunto está acotado, formalmente acotado. Muy bien. Entonces, con esto